Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. Las noches en el pueblo con mi jefe seguían siempre un orden preciso. Primero íbamos a comprar tabaco al kiosco, donde la tele estaba siempre encendida. Después nos íbamos a la ferretería o a la carpintería que seguían abiertas. Mahmud Usta había hecho buenas migas con el carpintero. A veces plantaba una silla delante de la puerta y se sentaba allí a fumarse un cigarrillo. Y entonces, sin que él se diera cuenta, yo me escapaba un momento a la plaza de la estación para echar un vistazo a las ventanas de la mujer del pelo rojo. En ocasiones, cuando la carpintería estaba cerrada, mi jefe me decía: «Venga, que te invito a un té». Y nos sentábamos a alguna de las mesas situadas ante la puerta de 2 hojas del café, en la calle que desembocaba en la plaza. Esta se veía desde nuestra mesa, pero no así la casa de la mujer del pelo rojo. De tanto en tanto me levantaba con alguna excusa, me asomaba hasta que conseguía ver las ventanas del inmueble y tras comprobar que las luces seguían apagadas, regresaba a mi sitio. En la media hora que pasábamos sentados tomando té en la terraza del café, Mahmud Usta hacía sin falta alguna rápida valoración sobre nuestro trabajo y sobre los progresos que hubiéramos realizado ese día. «La roca es muy dura, pero no te preocupes, que de eso me encargo yo», me dijo una noche. «El ayudante debe aprender a confiar en su maestro», exclamó a la siguiente, al ver que empezaba a impacientarme. «Si tuviéramos dinamita como antes del golpe de Estado, el trabajo estaría chupado», me dijo a la tercera noche, pero los militares la prohibieron. Otra noche me llevó al cine como haría un padre bondadoso y estuvimos viendo la película sentados en la parte baja del muro rodeado de niños. Cuando regresamos a nuestra tienda dijo: «Mañana llamas a tu madre y le dices que dentro de una semana habré encontrado agua y que no se preocupe». Pero la roca no se rompía y el agua no aparecía.
Bueno, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, digo yo, porque no es común tener este tipo de música en este programa, pero me pareció que tenía que ser este tipo de música para este programa donde vamos a hablar del último trabajo del Premio Nobel 2006, que es de origen turco, que usted ya conoce seguramente, que se llama Orhan Pamuk, y su último trabajo, aparecido en español, es La mujer del pelo rojo. La mujer del pelo rojo es una novela notable. Yo había leído varios comentarios críticos a favor y en contra de esta novela. Se ve que hay alguien que no le gusta, y sí, exactamente puede suceder eso. Pero yo tenía que sacarme las ganas porque a mí Orhan Pamuk en realidad me ha gustado mucho y sobre todo en los últimos tiempos. Y ya después le voy a decir cuáles son los libros que más me han atrapado de él. Cuando habla de esa confrontación entre Oriente y Occidente, cuando muestra todas las circunstancias que vive el pueblo turco en este momento, es un hombre que ha tenido sus conflictos con las autoridades turcas. No obstante, él es muy prudente, mantiene una actitud bastante equidistante, justamente para no tener que irse de Turquía. Ya estuvo de alguna manera autoexiliado durante algunos años, que trabajó en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero después las raíces pudieron más y él se volvió a Turquía, a pesar de un problema judicial que tuvo porque las autoridades del momento, usted sabe que en este momento Turquía es cuasi una dictadura, para no decir una dictadura. Se ha retrocedido en el tiempo, era un país que tenía garantías democráticas, pero bueno, son esos avatares de ciertos países que oscilan entre uno y otro extremo. Este hombre, Orhan Pamuk, tuvo que volver a su país porque así lo indicaba su corazón y sus necesidades y bueno, sus raíces. Él trabajaba muy bien en Estados Unidos, ganó buen dinero, pero se volvió a vivir a Estambul, donde está en este momento afincado. Y este es el último trabajo de este Premio Nobel de Literatura del año 2006. Se llama La mujer del pelo rojo. A ver, si yo tengo que hacerle una síntesis de qué trata La mujer del pelo rojo, le diría que es una historia donde se narra la circunstancia que vive el ser humano, que, y sobre todo para una religión fatalista como es la religión musulmana, que profesa Orhan Pamuk, aunque creo que debe ser agnóstico por su postura, él es de origen musulmán, de cultura musulmana. Entonces, usted sabe que el fatalismo es propio de esa religión, de esa cultura, y podríamos decir que nadie escapa a su destino. Es lo que sucede con el personaje que narra al comienzo esa situación en que va todos los días con su jefe, con su patrón, a tomar un té a un pequeño pueblo cerca de donde están trabajando, cavando un pozo de muchos metros de profundidad para encontrar agua. Cosa que sucedía hasta la década del 80 o 90 en Estambul, donde la ciudad está construida sobre piedra, entonces había que excavar grandes pozos o profundos pozos para encontrar agua. Esto transcurre todo en 1985, es decir, Orhan Pamuk tenía la edad que tenía el personaje de Sem Bey, se llama el chiquillo, que ayuda a este hombre a cavar el pozo, porque allí se van a construir ciertos, un lugar de esparcimiento y bueno, si consiguen o no llegar a las capas profundas para encontrar agua es otra cosa.
La cuestión es que se arma entre ellos una buena relación. Él ha tenido una mala relación con su padre, con su propio padre, que se ha ido de su casa en un momento determinado, ha dejado a su madre, impulsado primero por polleras y segundo por su actividad clandestina como integrante de un grupo de izquierdas. Este hombre, que es un idealista, no es un buen ejemplo para su hijo. Su hijo comienza a tener cierto fastidio hacia su padre biológico y se ampara en este personaje de su jefe, de su patrón, que se llama Mahmud Usta. Mahmud Usta es un hombre de mediana edad que entre los dos empiezan a cavar el pozo de una manera muy rudimentaria. En 1985 todavía, bueno, no sé si sigue siendo igual, pero Turquía era un país bastante atrasado en muchas cosas. Esto le decía que acá usted puede emplear aquella frase de que nadie escapa a su destino, y sobre todo a partir del fatalismo que impregna a la cultura musulmana. Después de haber sucedido una circunstancia bastante dolorosa para el muchacho con su jefe, él se va del lugar, lo deja a su jefe, librado al azar, se va, vuelve a Estambul a vivir con su madre, pero mientras tanto se ha enamorado de una mujer que trabaja en una suerte de circo ambulante, que él la llama la mujer del pelo rojo, con la cual él a sus 16 años, en algún momento determinado, una noche determinada, hace el amor. La mujer es casada, tiene sus compromisos, se va del pueblo, lo deja a este muchacho solo, y él, ya desalentado ante esa situación, se vuelve a Estambul con su madre. Pasan los años, él se recibe en la universidad como contratista, empieza a montar un negocio inmobiliario, le va muy bien, se casa con una muchacha que conoce después, tiempo después, pero él sabe que ha dejado detrás de sí una circunstancia trágica, que yo no le voy a decir cuál fue, pero que lo marca. Ahora, lo interesante de esta novela es que en un momento determinado el propio personaje de Zenbei se pregunta si realmente él vivió eso que acaba de suceder con su jefe, con su patrón. Porque al estilo Dostoyevsky, o como hizo Woody Allen en Crímenes y Pecados, que yo ya se lo he dicho en otro momento, cuando uno cree o empieza a creer que algo no sucedió, finalmente se lo borra del cerebro y se puede empezar a mirar al espejo nuevamente. Bueno, vamos a seguir después con la trama esta, que realmente es fascinante, y el programa de hoy, para ilustrar a esta mujer del pelo rojo de Orhan Pamuk, la última novela del premio Nobel turco, hemos traído música folclórica turca. La música folclórica turca para nosotros no es muy usual escucharla, bienvenida sea, no entendemos mucho del tema, pero bueno, digamos que tratamos de ubicar o de ilustrar la acción de esta novela que transcurre entre Estambul y otros lugares del Medio Oriente para poder, para poder ubicar la acción en tiempo y lugar. Todo, recuerde que comienza en 1985 y llega hasta nuestros días, hasta 2015, en que Orhan Pamuk terminó de escribir esta novela. Seguimos escuchando esta música tan original y después seguimos hablando de este libro que se titula La mujer del pelo rojo, una mujer que lo enamoró cuando el personaje de Zenbei tenía nada más que 16 años. Aman ey, aman
aman öldüm aman. Sen bana varacaksan gel yarim doğru söyle. Vay vay anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine, yandım ela gözüne. Pencerenin önüne kol olsun da dayansın. Yandım aman, yanasın aman aman, öldüm aman. Bu sevdanın sonuna can olsun da dayansın. Vay vay anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine, yandım ela gözüne. Bien, ahora vamos a seguir. Quiero decir una cosa. Durante 126 páginas la acción va y viene, digamos, repitiéndose. Qué hace en el pozo, qué no hace en el pozo, cómo le cae al muchacho, que su jefe lo mandonee, que él se tenga que dejar mandar, él quiere volverse con su madre, quiere hacer una vida más normal. Lo que pasa es que como su padre los ha dejado, él se ve obligado a trabajar. La madre lo incita para que se vaya a trabajar a ese pueblo cercano de Estambul. Bueno, durante 120 y pico de páginas no pasa nada, hasta que en la segunda parte del libro, en el capítulo 22, allí empieza la verdadera acción. Mientras tanto, Mahmud Usta le ha contado en las noches de insomnio en que no podían dormir porque hacía un calor tremendo en Estambul, no tenían agua, no tenían medios, estaban muy lejos de toda la civilización, estaban al campo raso. El maestro, digamos, el jefe, le ha ido contando historias de libros de la antigüedad, la historia de Edipo, por ejemplo, que mató a su padre y se casó con su madre, una historia de la mitología turca que trata sobre Rostam y Sohrab, inmortalizada por el poeta persa Ferdowsi en la epopeya del Shahnameh o el libro de los reyes. En fin, iba contándole historias que después uno se pregunta para qué le cuenta esas historias. Pero después, a medida que uno va avanzando en el libro, se va dando cuenta que además de ser cultísimo, Orhan Pamuk tiene un propósito para ir contando, o a través del jefe, del patrón, irle contando al muchacho todas esas historias que en realidad son tragedias. Bien, en la página 129, cuando ya el muchacho se ha liberado del dominio de Mahmud Usta y se vuelve a Estambul, dice lo siguiente: cuando miré por la ventana del vagón, con los ojos anegados en lágrimas, apenas logré distinguir el pozo ni nuestra explanada de arriba, pero todo cuanto veía, es decir, el cementerio a medio camino del pueblo o los cipreses, formaba una imagen que sabía que no olvidaría en mi vida. Parecía como si el cielo negro estuviera a punto de tragarse el lugar donde Mahmud Usta y yo habíamos estado cavando. Cayó un relámpago a lo lejos, pero antes de que llegara el sonido del trueno, el tren ya había enfilado la curva, haciendo que el pozo y nuestra explanada y todo lo demás desapareciera de la vista en cuestión de segundos. Entonces, una sensación de libertad recorrió todo mi cuerpo y una mareante mezcla de alivio y culpabilidad fue inundándome al compás del traqueteo del tren sobre las vías. Pasé mucho tiempo sin hablar ni relacionarme con nadie. Me encerré en mí mismo,
deseando tomar distancia respecto al exterior. El mundo era hermoso y yo quería que mi mundo interior también lo fuera. Pensé que, si ignoraba la culpa de lo que acababa de hacer, todo el mal que había en mí, al final, acabaría olvidando que estaba allí. Así que empecé a actuar como si todo estuviera bien. Pues, si finges que no ha ocurrido nada y realmente no pasa nada por ello, al final no ocurre nada. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que la cultura es una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestro Teatro Libertador General San Martín y nuestro nuevo centro de convenciones, nuestras orquestas académica y sinfónica, nuestro Festival Internacional de Jazz y nuestro Teatro Real, nuestras bandas musicales reconocidas en el mundo, nuestras capillas, nuestro Camino Real, nuestras estancias jesuíticas y nuestros cientos de sitios históricos. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Bueno, ambientada con la música acorde. Esto no es una novela de esas que se ven en televisión. Es un libro serio que se llama La mujer del pelo rojo de Orhan Pamuk. Pero bueno, tenemos que ponerle música del lugar, como no puede ser de otra manera. Yo le decía que esta es una tragedia en realidad, y sin darle mayores detalles le voy a decir. Este muchachito, Senbei,
que es hijo de un farmacéutico con ideas marxistas que ha dejado su familia. Él se ha visto obligado a empezar a trabajar para mantener a su madre y mantenerse él mismo. Se va a un pequeño lugar de una aldea cerca de Estambul en 1985, empieza a cavar junto con su patrón y un día hay un accidente y él, asustado, no sabe si el patrón sigue vivo o no, pero se va, deja todo atrás y se vuelve a Estambul. Pasan los años y él, sin saber qué ha sucedido en realidad, se casa, invierte los dineros que tiene en una agencia inmobiliaria, empieza a irle muy bien, se transforma en un hombre muy rico, pero eso hace que él de vez en cuando vuelva a recordar lo que sucedió muchos años atrás en esa pequeña localidad y se pregunta si su ex patrón o su ex jefe permaneció o no con vida. Todo eso le da al libro cierto trasfondo de enigma, suspenso, y bueno, le imprime una suerte de atmósfera de novela policíaca. Lo que en realidad presenta Omar Pamuk en La mujer del pelo rojo es dos tabúes muy ancestrales que también imperan evidentemente en la sociedad o en la civilización turca, que es el parricidio y el incesto. No se trata de simples delitos, sino de actos que atentan contra los pilares de la civilización. Usted sabe que la civilización turca en este momento, la mujer ha sufrido una discriminación permanente, el padre o los hombres de la familia pueden actuar como guías, frenos o inspiraciones, la mujer no tiene voz ni voto. En todos los lugares que el maometanismo o el musulmanismo o esa religión imperan, todo está muy atrasado. Lo mismo sucede en Turquía en este momento. Después que habían tenido una suerte de adelanto, de avance, todo ha vuelto de nuevo a foja cero. Y bueno, eso es lo que muestra Orhan Pamuk en sus novelas. Novelas que a mí en su oportunidad realmente me llenaron de alegría porque yo tuve la suerte de descubrirlo hace muchos años cuando él presentó o se presentó en Argentina su libro de memorias Estambul. Estambul, que apareció en español en el 2006, que él escribiera en el 2005 y que le significó definitivamente el Premio Nobel de Literatura. Él había antes escrito 2 o 3 libros que acá llegaron después, traducidos después del éxito de Estambul y del Premio Nobel de Literatura, se tradujeron al español y tuvimos el Libro Negro, Me llamo Rojo, Nieve y después El Museo de la Inocencia, que a mí me encantó. Es un libro donde la inocencia impera, porque la escritura de Orhan Pamuk es muy lineal, es convencional, si usted quiere, pero tiene una suerte de tufillo de inocencia o naïve, cosa que a él le molesta que le digan que es una escritura naïve, y tiene razón. No es que la escritura sea naïve ni las historias sean naïves, él las presenta con muchísima elegancia. Es un hombre que tiene una cultura muy refinada, evidentemente, más allá de su condición de musulmán, pero se ha educado en Europa y en Estados Unidos, ha seguido su carrera, entonces es un hombre muy refinado. Y a través de sus novelas, él condena esa actitud de la sociedad turca de maltratar a las mujeres, a los niños, de ensalzar al hombre permanentemente, de que los derechos humanos, bueno, usted vio Expreso de Medianoche, digamos que ahora las cosas están más o menos lo mismo. Después de haber estado con un régimen autoritario, llegó la democracia, ahora nuevamente está el régimen autoritario encima de los turcos. Y bueno,
El Museo de la Inocencia, le decía, del año 2009, a mí me fascinó, porque si hay inocencia en alguna civilización en este momento en el mundo, es en la civilización turca. No es que sean ingenuos ni candorosos, son pudorosos de alguna manera, para decirlo de alguna manera. Son inocentes, si usted quiere pensarlo así. Nadie es inocente cuando es adulto, pero digamos que he encontrado en los libros de Pamuk una suerte de inocencia que lo hacen muy significativos. Él decía, lo primero que leí fue Estambul en el 2006, después el Museo de la Inocencia en el 2009. En el año 2015 llegó a la literatura traducida al español Una sensación extraña. A mí mucho no me gustó, pero quizá era el tema, porque él allí lamenta profundamente la transformación hacia lo occidental que ha tenido Estambul. Es decir, aquella Estambul idílica a orillas del Bósforo, con todas esas mansiones de madera blancas que hemos visto en tantas oportunidades en el Cuerno de Oro, ya no existe más. Además, esas casas se fueron incendiando con el tiempo y ahora hay una suerte de avance tecnológico que hace que las torres de cemento proliferen por doquier en toda la ciudad de Estambul. Y eso es lo que él lamenta mucho en ese libro, que fue una novela, que se llamó Una sensación extraña, que a mí personalmente no me atrapó. Pero ahora llega este libro que se llama La mujer del pelo rojo, donde él vuelve a los orígenes, es decir, vuelve a esa mirada un tanto ingenua que tiene hacia sus personajes y las circunstancias de sus personajes. Pero le decía también que es una suerte de recrear la tragedia de Edipo y de recrear esa historia que escribiera el poeta Ferdowsi, el poeta persa Ferdowsi, en Shahnameh, que es la historia de Rostam y Sorab. En Edipo Rey de Sófocles, el hijo mata al padre. En esta otra historia del poeta persa, que se llama Shahnameh, el padre mata al hijo. Pero digamos que la figura paterna está muy presente, no sé por qué, no sé si responde a problemas personales de Orhan Pamuk o simplemente se inspiró en esas tragedias para poder escribir este libro. Pero en este caso, Orhan Pamuk no sermonea al lector, no baja línea, es decir, simplemente muestra los hechos como son. Y evidentemente, a través de los hechos que él muestra, porque la acción transcurre en el 2015, poco se ha avanzado en Turquía para decir que están integrados a la civilización occidental. Cosa que imagino que Orhan Pamuk, un hombre que tiene la mirada puesta en Occidente o que la tuvo durante mucho tiempo, debe lamentar en profundidad, sin ninguna duda. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Apalabrémonos, el noticiero del Congreso de la Lengua Córdoba 2019 y un juego de compromiso con el bien decir y el buen hablar. Con idea y realización de Mario Luna, profesional de la palabra. Y la participación de la profesora en Letras Modernas, Teresita Bertarelli. Hola Mario, ¿todo bien?
Hola, profe Bertarelli. No sé si está todo bien, pero bueno, tratemos de ayudar para que todo esté mejor. Buenísimo. Y sí, Mario, empecemos por mejorar la manera en que nos expresamos. Eso. Para eso me parece que la lectura es muy importante. Efectivamente, y ya que hablamos de lectura, mientras vamos hacia el Congreso de la Lengua que tendrá lugar el mes de marzo del año que viene, Así es. deberíamos repasar algunas de las figuras literarias que fueron homenajeadas en las ediciones anteriores de este Congreso. ¿Qué te parece? Buenísimo, me encanta. Y, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que estuvo en la edición del 2007, cuando se hizo en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Sí, este escritor colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, y se debe decir Nobel y no Nobel, como dicen algunos. Así en es. algún momento lo vamos a explicar en este micro, ¿no? Buenísimo. Bueno, este Premio Nobel de Literatura fue distinguido allí por haber llegado al 1.000.000 de ejemplares de su novela Qué novelón, 100 años de soledad. Sí, un libro que debe ser uno de los más leídos de habla española, ¿verdad? Efectivamente. Y en aquel momento, como cualquier homenajeado, fíjate que brindó un discurso de agradecimiento muy rico y de acorde a las circunstancias en las que estaba, ¿verdad? Sí, en esa ocasión, y acá tengo el discurso, así que voy a leer un fragmentito, García Márquez dijo: los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. Y después de esa ocurrencia aclaró: no se trata de una afirmación jactanciosa, al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. Me encanta. Muy propio del Gabo, ¿no? Sí, sí. Y mira, pienso después de 11 años de aquello que fue lo que acabas de leer, ¿cuántas personas más serán las que hoy hablan en español? Bueno, por eso es tan importante el debate sobre nuestro propio idioma, ¿no? Sí, y también por eso es trascendental que pensemos que lo que va a pasar en Córdoba en marzo del año que viene es impresionante. Bueno, en Cartagena, García Márquez propuso el desafío para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, es alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, terminó diciendo García Márquez, de nosotros mismos. Qué desafío y qué compromiso. Fíjate que pienso que los escritores son los encargados de velar por la salud del lenguaje y, por supuesto, por hacernos crecer a partir de la ficción, ¿no? A crecer el alma. Efectivamente, Sí. claro. Bueno, nosotros como lectores y como hablantes tenemos que ayudarlos en esa tarea. Me encanta, Mario. Y yo creo que en eso estamos. Sigamos juntos caminando con rumbo al Congreso Internacional de la Lengua, ¿eh? Bueno, pero no nos vamos, profe, todavía sin antes dejarles a los escuchantes de este micro una de las curiosidades de nuestra amada lengua. Por ejemplo, se me ocurre preguntarles, ¿sabían ustedes, escuchantes, que antiguamente a nuestro idioma se le llamaba cristiano? Claro, a ver qué pensarán, ¿no? Pero vamos diciendo que esto viene de cuando los moros habitaron el sur de España y Claro. después casi toda la península y emplearon esta palabra para diferenciar a las personas que hablaban castellano de aquellas que utilizaban lenguajes árabes. Así es, Teresita. Además, podemos puntualizar que de ahí viene la tan trillada expresión de no me hables en inglés o en francés, háblame en cristiano. Claro. Por eso, profe, sigamos hablando cristianamente y ahora sí nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima, Mario, y seguimos firmes con este rumbo. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba 2019. Auspició Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fue una realización integral de la Fundación Escuela de Locución Mario Luna para la promoción del interés en la lectura de textos. Bien, seguimos con la actividad cultural en la ciudad de Córdoba. En la Galería de Arte Enrique Mónaco, el día 8 de noviembre a las 19 horas se inaugura la muestra Visiones Interiores, con la participación de las acuarelas de Martín de la Colina,
óleos de Álvaro Izurieta y de esculturas de Guillermo Lotz. Todo esto cierra el día 3 de diciembre y se puede visitar de lunes a viernes a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Un abrazo afectuoso a Miriam Brusa, que está allí como cabeza de ese grupo de gente que trabaja para la cultura de Córdoba, y al doctor Carlos Higuina, por supuesto. Otro de los temas que quiero tratar es recordar que el Teatro Colón ha sido designado por unanimidad como el teatro lírico más importante del mundo en este momento. Yo no podía creer lo que estaba leyendo, me sentí tan orgullosa, me sentí tan bien, porque ya acá lo dijimos en el programa hace algunos meses. Jonas Kaufmann, en una entrevista que le hicieron en una radio televisión francesa, dijo hace un año o dos aproximadamente que el mejor teatro lírico del mundo que él había conocido era el Teatro Colón de Buenos Aires. Y bueno, quizá con algún complejo de inferioridad, yo cuando dicen esas cosas me siento muy bien, ¿qué quiere que le diga? Y que el Teatro Colón esté superando a un Covent Garden o un Metropolitan o una Scala de Milán o a un Liceo de Barcelona o a tantos otros, realmente me hizo sentir muy bien. Y bueno, y otra de las noticias que quiero recordar, que ya usted lo sabe seguramente, es que Rodrigo de la Serna ha sido contratado para para la tercera y cuarta temporadas de La Casa de Papel. Ese éxito tan importante de Netflix que tanta gente ve, que yo empecé a ver y no pude seguirlo porque, bueno, o hace uno una cosa o hace otra, pero lo tengo reservado para el verano. Y Rodrigo de la Serna, desde aquel viaje de motocicleta, cuando lo descubrí, pasando por esta otra historia de este muchacho que cuida a un parapléjico no me acuerdo, se llamaba Amigos Inseparables, con Oscar Martínez, ya sea haciendo un rol o haciendo otro, o haciendo una serie de televisión. Es realmente uno de esos grandes, pero grandes actores. No le tiene nada que envidiar ni a Ricardo Darín, ni a Javier Bardem, hablando de actores de habla hispana. Y cuando me enteré que Rodrigo de la Serna va a participar a nivel internacional dentro de esta serie, que es la más prestigiosa en este momento en la televisión española y en los países de habla hispana, yo dije, bueno, llegó ese momento que le hacía falta, porque no es que yo quiero que todos se vayan a Hollywood, al contrario, no quiero que triunfen en Hollywood, porque triunfar ahí es triunfar en la nada. Después todo se bastardea y todo se hace chirle y barato y bueno, escucharlo a Javier Bardem hablando en inglés, por ejemplo, o a Penélope Cruz o a Ricardo Darín, a mí no me gusta, se pierde la esencia. Entonces yo no pretendo que un Rodrigo de la Serna se vaya a trabajar a Hollywood, pero que se vaya a trabajar a España, que es la puerta de entrada a Europa y a los países iberoamericanos, pero me parece fantástico. ¿Qué quiere que le diga? A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación Pro Arte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, ya está terminando prácticamente esta temporada 2018 de las actividades musicales de la Fundación Pro Arte Córdoba. Pero terminan estos días, digamos, con la presencia de Tomás Azcárate aquí en la provincia de Córdoba, porque este joven pianista está dando un ciclo de recitales que se llama o se titula Córdoba, Provincia de Artistas. El jueves 8 estará en la ciudad de San Francisco, el viernes 9 aquí en la ciudad de Córdoba, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el sábado 10 en la ciudad de Altagracia, en el Museo Manuel de Falla. Un ámbito propicio para justamente un concierto de piano. La programación que trae Tomás Azcárate es
Beethoven, sonata número 21 en do mayor, opus 53, Waldstein. De Chopin, la polonesa heroica, balada y nocturno. Y finalmente de Prokofiev, la sonata número 7, opus 83. Todo esto ya finalizando este año 2018 de la actividad de la Fundación Pro Arte Córdoba. Fundación Pro Arte Córdoba, 40 años. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, poné tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412, Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Echevar Rodríguez 421, en pleno Paseo de las Artes. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. Invitarte es www.invitarte.com.ar. Bien, recuerde que en la Escuela Juan Zorrilla los días martes hay el Cine del Mejor, y este próximo martes 6 se estrena allí una película del director francés Laurent Cantet, que me encanta ese director, realmente sabe tomar los problemas sociales del momento y llevarlos con una profundidad y una sencillez al cine de una manera extraordinaria. El filme se llama El Atelier, es del año 2017. Es un taller de escritura, un grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escribir un thriller bajo la atenta mirada de una escritora, y bueno, son los conflictos que surgen entre ella, que trata de imponerse, y estos jóvenes que tratan de hacer lo suyo. El título de esta película, que se estrena el próximo martes, es El Atelier. Y el día siguiente, el día 7, miércoles 7 de noviembre, en la Biblioteca Vélez Sarsfield habrá una película sorpresa. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que la literatura y la palabra escrita son una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestra Biblioteca Mayor y nuestro Archivo Histórico Provincial, nuestra Universidad Nacional de Córdoba y nuestra Feria Anual del Libro, nuestros miles de periodistas, medios gráficos, editores y escritores cordobeses. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Ana ben
Çanakkale içinde bir uzun selvi, Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. Çanakkale üstünü duman bürüdü, Çanakkale üstünü duman bürüdü, 13. fırka harbe yürüdü, of gençliğim eyvah. 13. fırka harbe yürüdü, of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir dolu testi. Bien, escuchábamos un tema que recuerda aquel famoso combate de Galípoli, donde las fuerzas turcas combatieron contra los ingleses y le ganaron, y que significó que Winston Churchill, que era muy joven en ese momento, fuera separado del gobierno inglés. Después volvió en la década del 30 o 40, pero bueno, fue un revés muy grande para las fuerzas británicas a comienzos del siglo XX, y esta canción lo recuerda. Me voy a la página 243, donde el joven, que ya no es tan joven, tiene 40 y pico de años, Senbei, habla con un muchacho que sospecha él puede llegar a ser su hijo. No vamos a decirle hijo de quién, pero puede llegar a ser su hijo. Entonces, este muchacho, que lo enfrenta de una manera bastante feroz y mordaz, le pregunta si él cree en Dios, cree en un Dios. Y él le pregunta por qué le pregunta eso, por qué está tan interesado en saber. Dice: la paternidad es algo muy importante para mí, dice el muchacho. ¿Qué es un padre para ti?, le pregunta al hombre. Un padre es la persona fuerte y cariñosa que hasta el final de sus días acepta y cuida al hijo que ha engendrado. Él es el origen y el centro del universo. Cuando eres consciente de que tienes un padre, te sientes bien, aunque no puedas verlo, porque sabes que siempre estará ahí, dispuesto a amarte y a protegerte. Yo no he tenido un padre así, le dice el muchacho. Por desgracia, yo tampoco, dice Sam, porque el padre, recuerde usted, se fue de la casa, los dejó a su madre y a él, y después la imagen de él paterna que él tuvo con su patrón desapareció por una circunstancia fortuita. Entonces él le contesta: por desgracia, yo tampoco he tenido un padre, pero si lo hubiera tenido, él habría esperado de mí que lo obedeciera y habría reprimido mi individualidad con su cariño y su fuerte personalidad. Es decir, en la cultura musulmana, evidentemente la figura del padre es importantísima, también la de la madre, pero el padre es el que se impone socialmente hablando y el que marca línea, o el que baja línea a los hijos y a toda la familia. Entonces, él lamenta no haber tenido un padre, y eso da pie para que, precisamente, la tragedia de Edipo sea la guía de esta novela. La tragedia de Edipo por el lado de los griegos, y también
la tragedia de esos dos personajes musulmanes que yo acabo de decirles, de esa historia que escribiera el poeta persa Ferdowsi, que se llama El libro de los reyes. Bien, sigue preguntándose Zenbei, delante de este muchacho, sigue preguntándose: ¿habría sido feliz si me hubiera sometido a la voluntad de mi padre? Quizá habría sido un buen hijo, pero no habría podido ser un verdadero individuo. Fíjese usted cómo ellos tienen muy marcada, muy clara la idea de que la familia contiene, la familia ama, pero también coarta libertades, y un joven en Turquía evidentemente no puede hacer las mismas cosas que si se permiten hacer los jóvenes de esta parte de Occidente. El hijo o el muchacho que está con él, que supuestamente puede llegar a ser su hijo, le dice: los ricos turcos occidentalizados están tan obsesionados con el individualismo que no solamente se han olvidado de ser individuos, sino incluso de ser ellos mismos. Están demasiado pagados de sí mismos como para creer en Dios. Su individualidad es lo único que les importa, y la mayoría elige no creer en Dios para demostrar que son distintos del resto, aunque ni siquiera son capaces de admitirlo. Pero la fe consiste precisamente en ser como todo el mundo. La religión es el paraíso y el consuelo de los humildes. Y el padre le contesta: estoy de acuerdo contigo. Bien, voy a seguir ya en los últimos tramos de este libro que se llama La mujer del pelo rojo, y el último capítulo justamente lo cuenta ella desde su óptica, la mujer del pelo rojo que había desaparecido de la vida del muchacho de Zenbei. Hacía muchos años él se había casado, no había podido tener hijos, después descubre que quizá tenga un hijo natural, y entonces todo el final del libro está hablado o dicho por
esa mujer del pelo rojo que había tenido una noche de amor con el muchacho cuando ella tenía 30 y pico de años y él 16. Aparentemente, Senbei ha sido asesinado por su hijo, por ese hijo natural, y entonces, aparentemente digo, entonces ella se pregunta qué había pasado, por qué esa tragedia tan espantosa que se repite, la historia de Edipo, de estos otros dos personajes que tienen que ver con la historia del libro de los reyes, la epopeya de Rostam y Sorab. Y entonces ella, cuando ve que está en esa circunstancia, su hijo, con ese hombre que es Senbei, que aparentemente está muerto, dice la mujer del pelo rojo: el vigilante nos condujo hasta el antiguo edificio de los comedores. Están en una suerte de fábrica en las afueras de Estambul. Cuando entramos, un perro repugnante y furioso ladraba como si le fuera la vida en ello. Vi a mi hijo solo, sentado en el suelo a unos pasos del pozo abierto, y al momento comprendí lo que había pasado. Mi hijo había matado sin querer a su padre. Corrí a su lado y lo abracé con todas mis fuerzas. Quería que supiera que lo entendía, que lo conocía demasiado bien, que lo protegería con todo mi amor y mi cariño. Primero sentí las lágrimas que se deslizaban por mis mejillas y después rompí a llorar con todas mis fuerzas, como hacía en el teatro. Recuerde que ella había sido actriz en un teatro de variedades que andaba de pueblo en pueblo con una carpa, tipo circo. Bueno. Pero el dolor, dice la mujer, que sentía en esos momentos era mucho más confuso que el que sentía en el escenario. Mientras dejaba escapar aquellos aullidos desgarradores, esperando encontrar algún alivio a toda mi angustia, empecé a entender la razón de por qué hasta los soldados más insolentes, los borrachos más procaces y los pervertidos más despreciables se quedan en silencio ante la visión de una mujer llorando. La lógica del universo gira en torno al llanto de las madres. Y eso explicaba también por qué lloraba entonces. Lloraba por todo, y me confortaba hacerlo porque parecía liberar mi mente para pensar en otras cosas. Bueno, al hijo lo detienen, tienen que averiguar si realmente ha matado o no al padre, y entonces ella dice lo siguiente: ella estaba muy interesada en saber si lo que decían los periódicos, y al mismo tiempo quería saber si se había cumplido con esa suerte de fatalismo de que los hijos repiten las historias de los padres, y si su hijo había matado a su padre por herencia o por una equivocación o por una circunstancia desafortunada. Ella piensa que todo eso se puede cambiar, puede mejorar, digamos. ¿Había muerto o no el padre? Se pregunta ella, porque no sabe muy bien, la policía no le dice. Entonces empieza la investigación y, bueno, termina el libro, termina la historia de la mujer del pelo rojo. No le voy a decir cómo termina, pero lo que sí se queda bien patente en esta historia que transcurre en Estambul en esta época es que el fatalismo musulmán impera. Es decir, el padre murió de la misma manera que en Edipo. Es decir, el hijo mata al padre. Y en un momento determinado, en la página 273, dice: todo había sido dictado por los mitos y la historia. Es decir, allí, en Turquía, todo lo que tenga que ver con la tradición, buena o no, impera en ese pueblo, propio de pueblos que no han alcanzado todavía una mayoría de edad, que no son pueblos que tienen a la educación moderna como punto de partida o como mira en su forma de ser todos los días, en su actividad diaria, y que, bueno, para decirlo franca, lisa y llanamente, son pueblos que en este momento, en el consenso de las naciones de esta parte de Occidente, son pueblos que no están a la altura de otras naciones del primer mundo.
Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que el cine y la producción audiovisual son una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestro Polo Audiovisual Córdoba y nuestros programas de fomento, nuestra industria local premiada en el resto del mundo, nuestros estudiantes y profesionales del mundo audiovisual, nuestros actores y actrices, nuestro cine móvil en los barrios y en las escuelas, y nuestra producción diaria de contenidos. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Bien, este hermoso tema, este hermoso fragmento musical, corresponde al compositor turco más aclamado y prestigioso en este momento, que es muy joven todavía, que se llama Fasil Say, que tiene una formación académica occidental y que ha tomado ritmos turcos para incorporarlos, como le decía el otro día de George Gershwin o Ginastera o Piazzolla. Toman ritmos del lugar de nacimiento, de sus propias raíces, y los matizan con composiciones europeas o académicas, como usted quiera, con una formación cultural europea. Fasil Say, en este momento, que fue un niño prodigio a los 8 años, es el compositor turco más afamado del mundo. Es un gran pianista también. Bien, a ver, está terminando ya este programa de La mujer del pelo rojo. ¿Por qué traje este libro? Primero, porque me encanta Orhan Pamuk. Segundo, porque el libro me pareció muy recomendable. La historia de esa tragedia griega que reviven estos personajes está muy bien reflejada con un estilo muy sencillo, que lo hace fácilmente accesible al lector medio. Pero sobre todas las cosas, yo quiero dejar en claro que ese fatalismo musulmán que dice estaba escrito, o es el destino, o nadie escapa a su destino, está
se da de patadas contra el libre albedrío que propone la religión cristiana, por ejemplo. A mí me parece personalmente, y si usted lo lee seguramente le va a parecer lo mismo, que es una actitud retrógrada y anticuada y que, bueno, sí, muestra una parte de este momento de la sociedad semi-occidental, pero realmente es tremendo saber que hay gente que se maneja de esa manera todavía. Digamos, en una sociedad más o menos culta. El turco medio ha tenido una cultura ancestral que, bueno, ya tendría que estar en otro lugar. Ese machismo imperante, eso de que la mujer no sirve para nada o hay que mantenerla oscura y tapada y los hijos también, o maltratados o lo que sea, realmente es algo que nosotros no entendemos ni aceptamos, y menos ahora. Bueno, en la mujer del pelo rojo se muestra nuevamente el talento de Omar Pamuk, que persevera en su capacidad de crear ficciones complejas. Esta es una historia de amor, es una caja de resonancia de mitos milenarios y además es un retrato de la Turquía moderna, que si bien tiene sus adelantos, todavía tiene una actitud cultural muy anticuada, por no decir muy retrógrada. Orhan Pamuk no baja línea, no es moralizante, expone simplemente las circunstancias, se hacen sus personajes algunas preguntas, participa de los complejos freudianos, como el complejo de Edipo, por ejemplo, y según él, la sombra de Edipo nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días, porque, según el personaje que abre el libro y el mismo personaje que lo cierra, que es la mujer del pelo rojo, nuestro destino es sufrir, contarlo e intentar olvidarlo. Eso según la filosofía, en este caso, del personaje, que es una filosofía que también se emplea en Occidente. ¿Cuántas veces he dicho yo que a través de una película o a través de un libro, el ser humano primero se siente avergonzado de su actitud o de sus actitudes, de sus errores, y después con el paso de las horas y de los días, uno ya empieza a mirarse nuevamente sin ningún pudor ni empacho en el espejo que lo refleja. Bien, señores, de esta manera quisimos hoy traer este libro que le estoy recomendando, La mujer del pelo rojo, de Orhan Pamuk, el último trabajo del gran escritor turco. Nos despedimos. Y por supuesto, no dije que el libro de la semana de Librerías Maidana esta semana es La mujer del pelo rojo. Me despido con la frase que nos acompaña siempre: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a Raquel, a Julie, a Elena, a Mercedes y Rodolfo, a Marcelo Moreno, gracias a Marcelo que siempre me escribe, a la familia Grasso, a Brigitte, a Jimena, gracias a Diego Quiroga, a Matías Sáenz en los controles, a Gustavo Seifer que siempre está conmigo aguantándome y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, para que usted pase un rato agradable y para que a nosotros nos dé un inmenso gusto de armar este programa. Será hasta la semana que viene, en que después de las 11 de la mañana, después del programa de Guillermo Sánchez, estaremos aquí, si Dios quiere, nuevamente en 93.3 FM Radio Pascal. Chau, hasta entonces. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán.